Amén. Dios le bendiga. Dios me le guarde grandemente, hermanos. Hoy vamos a estar hablando un mensaje muy bonito, muy importante, que se titula La tristeza según Dios. La tristeza según Dios. Hay dos tipos de tristeza en la Biblia. La primera es la que Dios permite. Esa tristeza que Dios permite, la permite porque Dios está poniendo su mano dentro de nosotros y está arreglando muchas cosas de nuestras vidas pasadas, nuestras vidas presentes también. Y hay otra tristeza, que es la tristeza del mundo, como Pablo dice. Ya mismo vamos a leerlo, ¿ok? Esa tristeza del mundo es causada por los afanes de la vida, los problemas que tenemos nosotros en la vida, y esa tristeza del mundo nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios y a tener una horrible depresión. Pero la tristeza que viene de Dios nos provoca a nosotros un acercamiento, que es lo que Pablo dice en Corintios, un arrepentimiento, que ya mismo vamos a hablar de arrepentimiento. Muchas veces nosotros como iglesia sentimos tristeza, claro que sí, sentimos tristeza. Entonces, la tristeza se define como el estado de ánimo bajo, el estado de ánimo bajito causado por una crisis, el estado de ánimo bajito causado por una crisis. Cuando pasamos depresión, crisis, momentos difíciles, cuando recibimos una mala noticia, cuando pasamos una decepción, una desilusión, nos ponemos tristes. Y sabes una cosa, la Biblia dice que Jesús dijo: mi alma está triste. Mateo 26:38. Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte? Bueno, es que a Jesús le tocaba la hora de morir. Ya mismo le tocaba el momento de morir en la cruz. Y yo creo que cualquier persona humana, en la parte humana, solamente en la parte humana, se siente triste, ¿verdad? Su alma se aflige. Si Jesús se sintió triste, nosotros también podríamos sentirnos tristes en algún momento. Ahora, la pregunta que yo voy a hacer es: algunas veces nosotros nos sentimos tristes y se nos hace difícil de nosotros interpretar y buscarle un motivo y una razón, y pensamos: ay, esto es del diablo, esto no es bueno. Muchas veces reprendemos y nos confundimos, porque pensamos que, aunque la palabra de Dios dice que el evangelio es gozo, justicia y paz, eso es cierto. El evangelio es gozo, justicia y paz, y son buenas noticias. Pero dentro de esas buenas noticias hay momentos que vamos a pasar situaciones difíciles, aflicciones, problemas, pruebas, pero Dios no está con nosotros. Cuando nosotros pensamos que nuestra tristeza, y nos confundimos y pensamos: esto no es de Dios, tranquilo, tranquila o tranquilo, paz, paz en el nombre de Jesús. La tristeza que viene de Dios y que Dios la permite con el propósito para que tú tengas un arrepentimiento. Y el arrepentimiento aquí lo vemos como el metaneo, un metaneo en el griego, que viene siendo un cambio de opinión o un cambio de mente, ¿ve? Entonces se resume como hacer una enmienda. ¿Tú sabes lo que es hacer una enmienda, verdad? Dije enmienda, ¿ok? Con E, ¿ok? Por si acaso no vayan a malinterpretarlo. Hacer una enmienda
viene siendo como corregir algo, actualizar algo que está mal. Vamos a hacer una enmienda, vamos a corregir, vamos a actualizar la información, ¿ok? Entonces, el metaneo, que es el arrepentimiento en el griego, que es un cambio de opinión, un cambio de mi mente, ¿verdad? Pues viene siendo hacer una enmienda. Número 2, hacer unas mejoras. Yo tengo que hacer unas mejoras en lo que estoy haciendo. Estoy construyendo una casa, pero voy a hacer unas mejoras. Hermano, ¿terminaste de hacer la casa? Sí, ya la terminé. Solamente me falta hacer unas pequeñas mejoras, mejorar unos detalles, actualizarlo, ¿me entiende? Y también significa corregir. Vamos a ir a pasar un momentito a la Biblia en 2 capítulo 7, capítulo 7, versículo 8, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. ¿Por qué no hay que arrepentirse? Porque ya tú eres salvo. Tú no te tienes que arrepentir para ser salvo porque ya tienes la salvación. Entonces, dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte espiritualmente. Ok, ahora presten atención a lo que Dios nos va a hablar ahora. En el capítulo 7, Pablo está dando una continuación, un seguimiento de todo lo que pasó en el capítulo 1 de la primera carta de Corintios. Todo lo que pasó en la primera carta de Corintios, Pablo la está resumiendo. Por ejemplo, en el capítulo 5, estoy en la introducción, ¿ok? Me hallo en la introducción del mensaje. En la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, aparece Pablo participando allí, en la cual pues los hermanos de Corintios llamaron a Pablo y le pidieron a Pablo una opinión respecto a un joven que estaba participando en la congregación de la iglesia, estaba activo y estaba en adulterio. Bueno, mejor dicho, estaba en fornicación sexual. Y Pablo trae corrección a las iglesias de que no permitan que ese joven participe activamente en la congregación de la iglesia y mucho menos si está en pecado de fornicación sexual. Pablo dice, sácalo. Este joven, Dios tenía un propósito. Ese joven en la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿ok? Dios tenía un propósito con ese joven. Luego de eso pasó un periodo de tiempo luego, y ya como para la segunda carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 5 en adelante, Pablo dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solamente, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona. Pablo dice en el versículo 6, le basta a tal persona. ¿Cuál es esa persona? A la que estaba refiriéndose antes, al joven que estaba en adulterio, en fornicación sexual, que ya tuvo un arrepentimiento. ¿Ve? Ya tuvo un arrepentimiento y ya se reconcilió con Dios. Ahora estoy leyendo 2 Corintios 2, versículo 6. Le basta a tal persona este arrepentimiento hecho por muchos, así que al contrario, ustedes más bien deberéis de perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de tanta tristeza. La tristeza viene por una aflicción, una decepción, algo nosotros pasamos que nos afligimos y eso causa tristeza a nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, más adelante en el versículo 7, Pablo está continuando, ¿verdad? En el capítulo 7, Pablo dice en el versículo 5 en adelante:
porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera de conflicto y de adentro de temores. Pero Dios nos consuela a los humildes, y nos consoló con la venida de Tito. Y no solamente con la venida también de Tito, sino la consolación con que había sido consolado en cuanto a ustedes. Ok, estas iglesias de Corintio estaban bravos con Pablo. Las iglesias de Corinto estaban bien bravos, no querían aceptar a Pablo. El mensaje de exhortación que Pablo les daba a estas iglesias para que se arrepintiesen y dejaran la fornicación, dejaran los múltiples pecados. La iglesia de Corinto estaba bien brava y Pablo se tuvo que ir. Pablo dijo, me siento triste. Entonces, ¿quién lo ayudó? Tito. Su colaborador Tito lo ayudó. Entonces, cuando Pablo se retira de esas iglesias, de la iglesia de Corintios, siente una tristeza por el comportamiento que asume esa iglesia por haber rechazado al apóstol Pablo. Pero después de un periodo de tiempo, ¿verdad? Después que Pablo se retira de esa iglesia, Tito tiene una comunicación, o más bien Tito, el colaborador de Pablo, tiene una información acerca de esa iglesia de Corintios. Y es que la iglesia de Corintios se había arrepentido y estaba sentido y arrepentido de la conducta y la actitud que tuvo hacia el apóstol Pablo. Por eso es que Pablo dice aquí, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Tito le trajo a Pablo buena información, ¿cómo es la palabra? Tito le trajo a Pablo le trajo buenas noticias a Pablo y Pablo se sintió contento, ¿ok? En el versículo 8, Pablo dice, porque aunque os contristé, la palabra contristar es un sinónimo a tristecer. Contristar es un sinónimo a entristecer. Porque aunque os contristé con la carta, la iglesia recibe carta y las cartas de Pablo eran duras, bien duras para las iglesias recibirlas. Pero aunque os contrité con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo les entristeció a ustedes, ahora me gozo, no porque haya sido entristecido, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Fuisteis entristecido, pero es para que haya un arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 10, donde yo inicié, ¿ok? Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. Bien, vamos a empezar a seguir explicando para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. A veces pensamos y sentimos que estamos tristes y nos echamos la culpa. La tristeza que a veces sentimos cuando tenemos el deseo de orar, cuando tú tienes el deseo de orar en medio de una tristeza, que tú sientes en tu alma y tu espíritu, una aflicción, cuando tú sientes el deseo de orar, cuando tú sientes el deseo de buscar a Dios, de tener una estrecha comunión con Dios, cuando sientes el deseo de congregarte para ir con los hermanos a la iglesia, todo lo que tú sientas que te den el deseo de seguir adelante buscando de Dios, aún en medio de la tristeza, eso significa que esa tristeza viene de Dios para un arrepentimiento. Pero si la tristeza que uno siente nos hace estar enojado, pelear y contender con el pastor, con el hermano, dejar de ir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, y nos empuja al pecado y a no desear más a Dios y de irnos y olvidarnos de Dios y olvidarnos de la familia, pues entonces esa tristeza es la que Pablo dice, la del mundo, no viene de Dios, no la causó Dios, no la permitió Dios.
Entonces, a veces hay momentos que la tristeza que permite Dios en su voluntad. ¿Por qué permite Dios una tristeza? Número uno, porque Dios está poniendo su mano y sacando nuestra antigua manera de pensar y de actuar. A veces sentimos una tristeza, pero espiritualmente Dios está poniendo su mano y está sacando la antigua manera de tú pensar, la manera de tú actuar antes, para cambiarla por el fruto del Espíritu. Tú eras violento. Tú antes eras violento. Pues Dios está haciendo algo. Yo he sentido tristeza. En estos tiempos he sentido tristeza. Pero Dios me ha dicho, yo estoy trabajando. Por eso siento esa tristeza. Estoy cambiando muchas cosas y estoy poniendo cosas nuevas. Deja que Dios ponga esas cosas nuevas. En medio de ese cambio, déjale a Dios hacer su buena obra. Así que gózate, alaba, canta, baila, danza, alaba a Dios, porque esa es su voluntad. Porque Dios está haciendo algo aquí adentro. También, ¿por qué sentimos tristeza? Aún, ¿verdad? Cuando deseamos buscar a Dios, sentimos tristeza y se nos hace difícil identificarla. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo pasar por una crisis o un proceso para así cumplir un propósito en tu vida. Eso es, la tristeza a veces viene, ay, se me presentó esta crisis, se me presentó este problema en la familia, mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos que están en el hospital, ay, esto, y no te preocupes, acuérdate, ¿por dónde Dios quería intentar llevar a Israel? Por un desierto, para que haya un propósito, pero Israel nunca tuvo la revelación que Dios te da ahora. Quédate en ese desierto. Y si tú sientes el deseo de orar, de meterte con Dios, pues síguelo haciendo. Porque Dios está haciendo eso para llevarte con un propósito. Algún propósito Dios te quiere conducir para hacer algo en tu vida. También sentimos una tristeza porque Dios nos está haciendo madurar en nuestras vidas. Como ejemplo, todo lo que nosotros aprendíamos, todo lo que nosotros habíamos aprendido en un pasado de una manera errónea, ¿verdad? En cuanto a asuntos de enseñanzas, en cuanto a asuntos de doctrinas, Dios la está sacando. ¿Para qué? ¿Para qué Dios la está sacando? Para que aprendamos lo nuevo de Dios. A veces aprendemos muchas cosas que no son buenas, como en el caso mío. He aprendido del pasado muchas cosas. Los tutores espirituales me enseñaron buenas cosas en el Evangelio, pero también por otro lado me enseñaron a ser demasiado tímido, demasiado legalista. No tenía yo el valor suficiente para hablar a la audiencia. Estaba con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque me crié en un ambiente de gigantes, de Goliat y de falsas profecías. Si tú haces esto, o si tú hablas esto, o si hablas la verdad, ¡ay, Dios te castiga! No, Dios no te castiga. Es que vienen los Goliat vienen y te cogen y... Entonces, al yo criarme en ese ambiente, Dios empezó a trabajar conmigo en quitar miedos, temores, inseguridades, muchas cosas, y todavía lo sigue haciendo para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 18, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18, Pablo dice, ok, vamos a leer en el versículo 17 y 18. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde tú venías, me ha enviado para que tú recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo allí Saulo unos cuantos días. Observa que esas escamas que salieron representan en el mundo espiritual, representa la ley, representa la vieja doctrina. Las escamas que estaban saliendo espiritualmente hablando, espiritualmente representa la ley, representa la doctrina que él aprendió. Todo lo que todo lo que Pablo aprendió, Saulo de Tarso aprendió con Gamaliel, de perseguir a las iglesias, de asolar a la iglesia, meterle miedo a la iglesia, de castigar a la iglesia. Todo lo que Pablo aprendió lo estaba botando. Él estaba recibiendo una liberación. No te preocupes. Dios está trabajando contigo, no temas. Cuando tú te sientas con una tristeza, pero esa tristeza te lleva a un arrepentimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, vamos a volver nuevamente aquí, habla de una tristeza en el capítulo 7 de 2 de Corintios, ¿ok? Capítulo 7 de 2 de Corintios, diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que muchas veces nos hace tener un cambio de opinión, un cambio de mentalidad. Y la verdadera arrepentimiento para nosotros, hay un arrepentimiento que es para pecado, ¿ok? Hay un arrepentimiento que es para pecado, que es metanoia, que aplica más al pecado. ¿Ok? Pero este arrepentimiento no es lo que Pablo nos está enseñando aquí, ¿ok? Este tipo de arrepentimiento no es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Lo que Pablo nos está enseñando es el arrepentimiento metaneoero, aquí está, que es un cambio de mente o de opinión, y es hacer una enmienda, hacer unas mejoras, corregir. Dios te haya justo, Dios te haya limpio, Dios te haya santo, Dios te haya perfecto, Dios te haya bien. La ira de Dios no está sobre ti. No te sientas juzgado, no te confundas, dice el Señor. Tu alma no se confunda, dice el Señor, porque Dios te haya santo y justo. Solamente Dios quiere que tú tengas un arrepentimiento, un cambio de opinión, que es hacer una enmienda, hacer unas mejoras y corregir. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir a un arrepentimiento. Me arrepiento de yo haber pensado que yo podía haber perdido mi salvación. No pienses eso. Me arrepiento de yo haber pensado que la ira de Dios iba a venir para mí por haber cometido ese pecado. No pienses eso. Eso es un arrepentimiento. Me arrepiento de yo predicar una falsa doctrina. Cambio mi mente y hago una enmienda, hago unas mejoras, empiezo a corregir. Abandono la antigua manera de pensar negativo. La forma de que yo me comporté no era correcto. Lo abandono. Entonces pongo que algo nuevo. Entonces el cristiano hoy en día no anda arrepintiéndose de pecado por cada pecado. Al contrario, el arrepentimiento que aplica para nosotros en la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el metaneo. Cambio de mente o cambio de opinión, hacer una enmienda, hacer unas mejoras y corregir. Entonces, el arrepentimiento es abandonar la antigua manera de tú pensar, como tú antes pensabas. Esa manera de tú pensar o de tú haber creído en esa doctrina, esa manera de tú haber aprendido eso, lo que tú aprendiste con tu padre, tu madre,
tu maestro, tu pastor, lo que tú aprendiste con tus tutores no era correcto. Pero entonces tú vas a hacer una enmienda, una corrección, una actualización. El creyente constantemente y continuamente está en un arrepentimiento. Cuando Dios trata con tu vida espiritual, Dios nos hace pasar por un proceso de un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no tiene que ver que tú seas un pecador o que tú estés mal. Al contrario, cuando Dios pone su mano sacando cosas, tú vas entonces teniendo arrepentimiento. Vas madurando, vas dejando lo de que era de niño y vas madurando poco a poco. Dios te bendiga. Dios te me guarde. Y que la paz de Cristo sea contigo. Hermano, si eres visitante, puedes suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que Dios siga bendiciendo este ministerio y lo siga echando hacia adelante. Dios te me guarde y que la paz de Cristo sea contigo, ¿ok? Bendiciones.